Buenas tardes a todos. A continuación antes de asignarles sus proyectos para elaboración de iluminación de naves industriales, yo voy a presentar un proyecto pequeño de una iluminación de oficinas y voy a comparar el método de cálculo numérico a mano versus el cálculo que elabora Dialux y que nos provee como resultado final de una ingeniería en alumbrado. Esto con la finalidad de poder comparar los cálculos y la teoría básica que estamos viendo a mano respecto a lo que hace el software Dialux. Es un ejercicio muy básico que les va a servir mucho para poder orientarse y poder aterrizar los conocimientos adquiridos hasta este punto del curso. Entonces, se les pide que cualquier duda o comentario, pues hagan el favor de interrumpir la presentación levantando la manita virtualmente en cualquier momento de la ponencia. Continuamos. Para empezar, les voy a explicar lo que es una memoria de cálculo de iluminación de un proyecto para interiores. Esta memoria de cálculo es un formato que nos provee el handbook de la IESNA en la página 406, en la figura 925, viene un formato de memoria de cálculo que es el formato más simple que vamos a encontrar en cualquier lugar del mundo y que realmente es una memoria de cálculo básica que contiene los requisitos mínimos para poder elaborar el proyecto de alumbrado de interiores. Entonces, este sería nuestra base aquí en Alemania, en cualquier parte del mundo. Ustedes pueden elaborar memorias de cálculo, incluso Dialux te da memorias de cálculo ya predeterminadas y más sofisticadas, con imágenes, etc. Pero cualquiera que sea, las memorias de cálculo contienen básicamente la misma información mínima requerida para hacer el cálculo. Entonces me voy a basar en esta página. ¿Qué aspecto tiene la memoria de cálculo de alumbrado de un proyecto de iluminación? Pues este que ven aquí, básicamente la página 406 viene en inglés, yo se los voy a presentar aquí ya en español y ya con un cálculo elaborado, como quien dice, arrastrando el lápiz. Al final del día, lo que quiero que entiendan de la memoria de cálculo, que es una sola hoja, hay que ver que la memoria de cálculo presenta 4 secciones principales donde vamos a trabajar con los datos de cálculo. La primera de ellas es la información general del proyecto. La segunda de ellas es la selección del coeficiente de utilización del luminario que el proyectista seleccionó para implementar físicamente en el proyecto de iluminación. Toda esta parte que está en rojo nos sirve nada más para eso, para que cuando terminemos de analizar y de calcular estos valores, ir a tablas de fotometría del fabricante del luminario y seleccionar cuál es el coeficiente de uso de ese luminario que yo seleccioné para mi proyecto. Luego, inciso C, ¿cuánto vale el factor de pérdida de luz de tu proyecto? Esta parte que está aquí en ámbar nos va a servir para poder determinar un factor de pérdida de luz, considerando factores físicos, ambientales, de limpieza, de mantenimiento, entre otros, y al final del día nos vamos a ir con un valor entre 0 y 1, que es un factor completamente degradativo. Le va a impactar al flujo luminoso total que generan estos luminarios. Si yo aquí genero 10,000 lúmenes, pues los 10,000 lúmenes no me van a llegar a mi plano de trabajo porque tengo un factor de pérdida. Va a haber absorciones, hay suciedad en las paredes, hay vapores, lo que sea que encontremos al interior de nuestra nave, aquí va a ser considerado en este cálculo. Obviamente, si el factor de pérdida de luz vale 1, pues es porque no vas a tener pérdidas. Entonces, este apartado C nos va a servir para esa misión. Y por último, como cuarta parte o sección de mi memoria de cálculo, voy a tener explícitamente con una ecuación muy sencilla que es una división, cuántos luminarios
vas a requerir instalar en esa nave o en ese salón de clases o en ese recinto interior que estás diseñando un alumbrado para alcanzar una iluminación específica. Como podrán observar, son 4 secciones muy básicas y cada una de ellas contiene información relevante para tu proyecto. Ahora bien, vamos a analizar de forma muy general qué contiene cada una de estas secciones. La primera sección, que es la información general, básicamente aquí hay que poner el nombre del proyecto, cuántos luxes deseo, según la norma oficial 025 STPS. Si voy a diseñar unas oficinas, pues la norma me va a decir que de promedio mínimo 500 y cachito luxes. Si estoy alumbrando un patio de maniobras de trailers, pues hay que ver cuántos luxes nos sugiere la norma para poder dar ese mínimo promedio en el plano de trabajo. Entonces, esta variable realmente es un dato conocido. ¿Cuánta luz quiero yo proveerle a mi cliente en el plano de trabajo según las normas oficiales mexicanas vigentes? Segundo, dentro de este mismo apartado, ya el proyectista de iluminación tiene que tener una idea muy general de los equipos de iluminación que se comercializan en la vida real, qué marcas, qué modelos, características, costos. De alguna u otra forma, esta va a ser el punto más pesado para ustedes que van iniciando en esta rama de la iluminación, el conocer las marcas, quién es mejor, quién es peor, quién es más caro, quién es más barato. Eso les va a llevar un poquito de tiempo aprenderlo, pero a medida que ustedes vayan desarrollando proyecto tras proyecto, esta parte solita viene como aprendizaje. Entonces, yo para este proyecto de oficinas, para mí la marca Litonia, Cooper Lighting, la marca Lightolier, son marcas muy finas, de muy buen prestigio, de muy buena calidad, Philips, entre otros, que yo sé que cuando yo solicite un embarque de 200, 300 luminarias en estas marcas, aunque sean caras, realmente son equipos, hagan de cuenta que estos equipos son buenos, pues realmente cuestan lo que deben de costar, no son baratos, pero de muy buena calidad. Entonces, si tú no quieres quedar mal con tu cliente, esta es una muy buena marca para poder especificar equipo eléctrico de calidad. De forma. Ok. Entonces, retomando la plática, pues este es el luminario que yo seleccioné, marca Litonia Lighting. Ahí como podrán observar, otra vez va de nuevo, ahí está, Litonia Lighting, es un Avantes, es un módulo que se le conoce como Troffer de 2x2 pies, y al interior pues llevan unas lámparas compactas fluorescentes de 40 y tantos watts. Ah, no, aquí está así de 40 watts. En este apartado, pues una vez que tú hayas seleccionado obviamente el luminario, siempre que el diseñador seleccione o tenga en mente un luminario en específico, también tiene que tener de la mano la lámpara que va a utilizar en su proyecto. En este caso, la lámpara tiene que ser completamente compatible con el luminario, porque si no, pues ¿cómo instala la lámpara al interior de este trofeo, verdad? O sea, es imposible. Entonces, esta misma ficha técnica te va a declarar qué tipo de lámparas puede aceptar en su socket, en su estructura o chasis físico, para que puedas tú considerar los parámetros luminotécnicos que te da esa lámpara, como son el flujo luminoso promedio, el inicial, la vida media de la lámpara, el tamaño, la temperatura del color, el índice de reproducción del color, en qué base se adapta para su instalación, el tipo de bulbo, la potencia y su catálogo, ¿no? Básicamente les comento que seleccionar lámpara y seleccionar luminario serían los dos pasos, a lo mejor al inicio, cuando uno inicia en esta rama, es lo más complicadito, si se puede decir así, pero créanme que la experiencia, el tiempo les va a ir dando esta ventaja o esta experiencia que requieren para especificar este equipo eléctrico. Ahora bien, observen que como mínimo tú tienes que consultar a Osram, a Philips, para poder obtener, cuando tú sacas una lámpara de cualquier tipo que sea,
esa lámpara va a tener un flujo luminoso inicial mucho mayor que un flujo luminoso medio sostenido. Sí, esto es normal, porque cuando tú sacas la lámpara de la caja, la instalas y la prendes, al inicio pues va a dar bastante luz, va a dar más de la normal, pero luego como se van quemando ánodo, cátodo, o a como va agarrando la lámpara, se va estabilizando en el tiempo, pues va a llegar un flujo menor que el inicial, pero ya es ya sostenido a lo largo de la vida que te dice el fabricante que dura. Pues hasta aquí yo no veo ningún problema, ¿verdad? O sea, en la información general, pues realmente es especificar luminario y lámpara compatibles entre ambos. Luego, cuando entremos a la selección del coeficiente de utilización, básicamente aquí hay dos datos que son los más relevantes, que son el largo, ancho y el alto de la nave que vamos a iluminar o del recinto interno que vamos a iluminar. Es decir, estas son características geométricas o arquitectónicas del proyecto que estoy analizando, la forma del techo de la nave, si es de un agua, si es de doble agua, si es de diente de sierra, todas esas consideraciones las debemos de tomar para el proyecto que vamos a hacer en Dialux. Entonces se declara en metros largo, ancho y alto de la nave, y también se declara la altura del plano de trabajo, que es donde yo requiero los 500 luxes promedio, según la norma oficial mexicana, y también ya debemos de saber en qué altura fotométrica vamos a instalar el luminario para poder hacer el cálculo de las cavidades zonales que se van a desarrollar al interior de esta nave. Ahorita platicamos qué es eso. Ojo con esto, el segundo dato tiene que ver con los valores de reflexión de la luz en paredes, en cielo y en piso. Es decir, tienes que especificar en tu proyecto cuánto vale la reflexión de esta terna de valores. A Dialux yo le digo, por ejemplo, ¿sabes qué? Considera para el cielo un 80% de reflexión. ¿Qué significa esto? Acuérdense que la reflexión es de la luz total que alcanza el cielo o techo, 80% lo va a rebotar y 20% se va a perder en absorción en el material que tengo instalado o con el que está construido el techo de la nave. Cuando hablamos de un 50% de porcentaje de reflexión en paredes, ¿qué significa esto? Pues muy sencillo, que del total de energía lumínica que llega a las paredes, el 50 se pierde en absorción y solamente el 50 pues se rebota y se reutiliza en el interior del recinto. Y por último, el valor de reflexión del piso, pues obviamente el piso va a tener un valor de reflexión muy pequeño, casi de 10 o del 20%. ¿Qué significa esto? Pues que la luz que llega al piso, solamente el 20% es utilizable, ¿verdad? El 80% se va a perder ahí en absorción. ¿Por qué? Pues porque hay obstáculos, hay sillas, hay personas, está sucio, etc. La norma oficial mexicana 025 STPS nos sugiere que cuando asignemos esta tercia de valores de reflexión, nunca superemos estos valores. Ejemplo, un techo nunca va a tener un porcentaje de reflexión del 95 del 100%. ¿Qué significa que tenga el cielo un 100% de reflexión? Pues porque pues significa que hay vidrio, hay espejo instalado en el cielo de la nave, y eso no es nada lógico, ¿verdad? Eso no lo vamos a ver en la vida real. Solamente un espejo puede llegar a tener valores muy cercanos al 100% de la reflexión. En la vida real, pues obviamente un cielo nunca lo va a tener. Entonces no hay que violar esta parametrización que la norma nos sugiere. Ahora bien, si no quieren batallar, andar midiendo las reflexiones, andar viendo de qué material son construidos, cielo, muros y piso, hay un atajo para esto. Usted puede seleccionar una terna dependiendo del tipo de local que usted está tratando. Áreas comerciales, industria ligera, industria pesada. Usted tomaría estas tercias de reflectancias y las vaciaría en esta memoria de cálculo. Continuando. Dentro de este paso del coeficiente de utilización del luminario, ya con la geometría de largo, ancho, alto, cuando ya conoces lo que es las reflectancias del local y que ya sabes
el alto del plano del trabajo y de la luminaria se calculan unas relaciones de cavidad, que estas relaciones de cavidad se calculan con estas ecuaciones algebraicas básicas. Hay tres cavidades: la cavidad del cielo, que es aquella cavidad o es aquel volumen imaginario dentro de la nave que se forma entre el techo o cielo y el plano del luminario. Todo ese volumen se le va a llamar como cavidad de cielo. Está en la cavidad de piso. ¿Qué es la cavidad de piso? Pues muy sencillo. La cavidad de piso es aquel volumen imaginario que se forma entre el piso del local y el plano de trabajo. Todo este volumen sería la relación de cavidad de piso. Entonces ya tengo dos cosas: la relación de cavidad de piso y la relación de cavidad de techo. Este emparedado que ven aquí abraza o es como si fuera este espacio entre ambas cavidades que acabamos de describir. Sería entonces la cavidad de cuarto. Esa cavidad de cuarto queda atrapada entre la cavidad de cielo y la cavidad de piso y se calcula con estas ecuaciones. Cuando conocemos toda esta información, que es la que completa la sección B de la memoria de cálculo, entonces habría que ir a unas tablas para poder calcular reflectancias efectivas sobre el plano del luminario, sobre el plano del piso o de trabajo, y así calcular un coeficiente de utilización que generalmente va entre valores de 0 y 1 en decimal. Y para que me entiendan de forma muy básica, yo aquí tengo, ya entrando a tablas, yo aquí tengo un coeficiente de utilización del luminario de 0.586. O sea, vamos a suponer que para efectos técnicos sea 0.6, que significa que la cantidad de luz que va a emitir el luminario que seleccioné con esa lámpara, con los colores, con las reflexiones que acabo de seleccionar, con el largo, ancho, alto del local que voy a proyectar, ese luminario va a tener un desempeño de casi el 60%. Es decir, que de cada lumen que emita, un 60% de ese lumen va a llegar al plano de trabajo, mientras un 40% de esa luz que emite, pues se va a perder solamente por cómo se comporta el luminario en esas condiciones geométricas de reflexión, con esos índices de cavidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este valor es el buscado en una memoria de cálculo de iluminación. Y este valor de coeficiente de utilización lo calcula automáticamente el Dialux al darle nosotros estos datos al programa o software. Entonces, esto paso 3, 4 y 5, entrar a tablas, realmente lo hace el programa por sí solo, ¿verdad? Cuando tú cargas la fotometría y las características descritas en este paso. Una vez que conozcamos el coeficiente de utilización, se procede a pasar a la sección 3 de la memoria de cálculo, de la IESNA. ¿Qué es esto? Calcular el factor de pérdida de luz. No nos vamos a meter mucho en esto. Yo sí les voy a compartir en este link, en este video, en la parte de comentarios. Ahí voy a dejar un documento en PDF donde se describe paso a paso cómo calcular todo esto que estamos describiendo aquí de forma general. Entonces, realmente, el factor de pérdida de luz o Light Loss Factor, por su nombre en inglés, el LF, también es un valor que va entre 0 y 1, ¿verdad? Cuando el Light Loss Factor toma 1, que nunca va a pasar eso, pues significa que tú no tienes pérdida de luz en el ambiente. Pues ¿cómo es esto? ¿A poco yo voy a proyectar una iluminación en un lugar donde no hay ni siquiera suciedad, donde voy a darle mantenimiento oportuno cada año a las luminarias, donde la temperatura ambiente a la cual opera mi sistema de iluminación no impacta? O sea, eso nunca lo voy a ver. El Light Loss Factor va a tomar valores entre 0 y 1. Y fíjense, cuando el Light Loss Factor toma valores entre 0.4 y 0.5, tú tienes un factor de pérdida de luz malo. Es decir, que va a estar sucio, va a haber vapores, va a estar las paredes llenas de aceite. No sé cómo explicarles. ¿Qué significa que el Light Loss Factor valga 0.5? Que ahora, la cantidad de energía lumínica que emita el luminario
de este 60%, ahora ese 60% tú le tienes que quitar un 50% por puro mantenimiento, pura suciedad, etcétera. Este factor de pérdida de luz se compone de 8 subfactores, 4 y 4, que les llaman renovables o no renovables, o regenerativos y no regenerativos, pero al final del día, en la práctica, los diseñadores de alumbrado solamente calculan dos subfactores, que es la depreciación del flujo de la lámpara y la depreciación de los lúmenes por suciedad en el luminario. En el PDF que les voy a compartir, les digo cómo se calculan estos dos factores. Al final del día, se tienen que multiplicar cada uno de los factores mencionados aquí, y el total es el valor de la de los factores. Se fijan que en la práctica se pueden mantener unitarios estos factores de aquí en azul, calculando nada más estos dos, y se ha demostrado en campo que si tú calculas bien estos dos factores en rojo, el factor de pérdida de luz va a ser una muy buena estimación de tu diseño físico, ¿no? Y la otra, hay métodos, sobre todo en Europa, donde te dices, no, hombre, no te metas en mucho cálculo, hombre, agarra un valor entre malo, regular y bueno, ¿sí? Dependiendo de la experiencia del proyectista, ¿qué va a hacer? No, pues va a ser un hospital. Pues el ISO factor tiene que tener un factor de pérdida de luz bueno, porque va a estar limpio, va a haber personal de mantenimiento que esté sustituyendo lámparas fundidas cada vez que suceda, etcétera. Oye, ¿qué va a hacer? No, pues va a ser un taller automotriz. Pues malo. ¿Por qué? Pues porque va a haber grasas, va a haber ambientes, va a haber vapores, y también se vale seleccionar un valor entre estas tres ternas que se proveen en esta tabla. Al final del día, el ILO Factor lo que hace es contrarrestar la cantidad de flujo luminoso útil hacia el plano de trabajo, ¿no? Ahora, por último, la sección de cálculo de luminarias, en la parte 4 de la memoria de cálculo. Fíjense bien lo que hace este paso. Cuando yo ya tengo o yo ya conozco que quiero desarrollar 500 luxes en el plano de trabajo de la oficina, y sé que la oficina tiene, o sé que el edificio tiene 8 metros de ancho por 14 metros de fondo, y que sé también que la luminaria que seleccioné acepta 2 lámparas compactas fluorescentes y que cada lámpara emite 3150 lúmenes, y que además conozco que tengo un coeficiente de utilización de cerca del 60%, y que también ya sé que en mi interior del proyecto que estoy analizando va a haber un factor de pérdida cerca del 78%. Al desarrollar esta álgebra con esta ecuación vas a tener dos cosas. Esto te indica que tú requieres obtener un flujo de 56,000 lúmenes con luminarios que van a tener una eficiencia y una pérdida de y que te van a generar por luminario 2,833 lúmenes. Entonces, fíjense lo que sucede aquí. Pues si para desarrollar 500 luxes en el plano de trabajo, con esas reflectancias, con ese largo, ancho y alto, yo ocupo 56,000 lúmenes, ojo con esto, y cada luminario que seleccioné desarrolla 2,833 lúmenes, la división me va a decir que ocupo, aquí hay un detalle, va a decir que ocupo 24 luminarios o 20. Esta ecuación puede tener una tolerancia respecto al software de hasta no más de 3 luminarios. Pueden ser, yo he comprobado que el software me dice que son 23 luminarios y el cálculo humano me dice que son 20 luminarios, pero eso es lo que hacen, sí. Ahorita veo dónde está el detalle, para ver, aquí te va a dar un 20 luminarios realmente, aquí en el factor de utilización, aquí tengo otro factor, tengo una referencia incorrecta, pero al final del día, esta es la ecuación que ustedes deben de aplicar y que el Dialux lo hace para poder calcular automáticamente las luminarias que ocupas. Entonces, fíjense lo que sucede. Utilizando la memoria de cálculo de la IESNA, pues a mí me dice que son
20 luminarios los que requiero para dar 500 luxes en el plano de trabajo. Y aquí hice el ejercicio en Dialux de forma pues rápida, y también el Dialux me dice que alcanzo 520 luxes con este equipo de iluminación. Entonces aquí la diferencia son 20 luxes más en Dialux que en el cálculo teórico, lo cual es una tolerancia completamente aceptable. Estas curvas isolux que están en amarillo significa que todos los puntos donde yo pongo un luxómetro aquí y promedie, yo voy a tener muy seguramente una iluminancia promedio de 500 luxes en todo el área que está en color amarillo. Y donde tengo verde, yo voy a tener una iluminación pues inferior a los 500 luxes. Para eso me sirven las curvas isolux, para poder evaluar qué tan uniforme es o no un proyecto que yo hago en Dialux. Entonces, aquí en esta presentación les dejo los cálculos que se desarrollaron para seleccionar las relaciones de cavidad, las tablas que se utilizaron, la matriz de determinación del coeficiente de utilización de la luminaria que seleccioné, cómo se calcularon los factores de pérdida de luz para calcular el loss factor, y obviamente lo importante que debemos de saber es que para correr el modelado en Dialux, tú a Dialux tienes que alimentarlo con una curva que se llama archivo YES. Este archivo YES es la curva fotométrica, los datos fotométricos, es decir, es un archivo en lenguaje máquina que tú le das al programa y que dentro de este archivo ya contiene informaciones físicas, eléctricas, luminotécnicas, que el Dialux tiene que leer de este archivo pues para poder desempeñar la curva de candela en el espacio con las características que le dimos a nuestro proyecto. Pues desarrollar el proyecto final no así de sencillo, lo hace el Dialux. Entonces, vean lo siguiente. Este es el ejercicio a mano, con un detalle ahí que voy ahorita a solventar, ¿no? Y paso la presentación corregida. Pero esto lo hace Dialux. Entonces, fíjense lo sencillo que es utilizar este programa. Ojo, voy a abrir el Dialux, aquí está. Y luego abro un proyecto simple de interiores. Ahí le doy un clic. Y luego el Dialux automáticamente me pone un cuarto, ¿verdad? Yo tengo una oficina que tiene largo, ancho y alto, y si lo quieren ver, aquí está modelado ya en 3D, ¿no? Largo, ancho y alto, pero ahora hay que darle las características al Dialux. Entonces, yo lo que les sugiero a ustedes, y lo que he venido haciendo desde que empezamos el curso, es de que ustedes ya le muevan al Dialux, no se esperen, es muy fácil, hay mucho tutorial en el YouTube, que ustedes solitos pueden ir alimentando la información correcta para su proyecto. Por ejemplo, aquí en las propiedades, aquí yo le puedo dar largo, ancho y alto. Por ejemplo, en este proyecto tengo que era un local, vámonos al local, que tiene dimensiones de 14 metros de largo, 8 metros de ancho y 3 metros de alto, ¿no? Entonces aquí le digo a Dialux, ¿sabes qué? La altura son 3, ¿ya? Son 14 metros de largo y 8 metros de ancho. Ahí está, 14 por 8 por 3. Ahí tienes ya el volumen a analizar, ¿sale? Y luego al Dialux le tienes que decir, pues, ¿sabes qué? ¿Qué estoy proyectando? Ah, pues aquí hay que ver qué es lo que Dialux nos da como recinto interior. Pues yo tengo una oficina, ¿no? Una oficina donde tengo trabajos de escritura, de lectura, va a haber computadoras, va a haber procesamiento de datos. Entonces Dialux me dice que son 500 lo que ocupo. Ya automáticamente esto viene cargado en una base de datos. Entonces yo ya al Dialux aquí le digo pues que son 500 lo que quiero alcanzar en este recinto con estas características. Ahora, fíjense bien, ¿qué factor de pérdida de luz calculamos en el proyecto? Que les digo, pues aquí tengo un detalle, ahorita busco dónde está. Del 77%, ahí está, de 0.77. Entonces, aquí yo voy a decirle que el factor de pérdida de luz, pues es de 0.77. Y ya lo considera. ¿De acuerdo? Ahí vamos.
También, vamos a ver qué más trae aquí el Dialux. Aquí, en este botón, aquí está la construcción, donde le dijimos, vamos a darle aquí que son oficinas. ¿Está? Aquí están las vistas, oficinas. Ya le dije que es de 14 por 8 por 3. Ya le dije que son oficinas y que quiero 500 luxes. Ya le di el factor de pérdida de luz. Ahora le voy a dar las reflectancias del local. Las reflectancias del local son estas que determinamos conforme a los materiales con el que se construyó la nave. 80 en el cielo, 50 en paredes y 20 en el piso. Pues entonces, en cielo, ceiling, pues aquí le das un 80, enter. En paredes le dices que es un 50 y en piso pues un 20. Ahí están las reflectancias ya alimentadas al software. Y luego lo último para poder calcular la iluminación pues es irte aquí a iluminación. Entonces aquí en este botón de iluminación, aquí tú le tienes que cargar el luminario que quieres utilizar en tu proyecto en el Dialux. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues correr a la página de tu fabricante favorito, que en este caso yo utilizo Litonia Lighting. Ahí entro a su página comercial y aquí están todos los productos que estos hombres comercializan. Ahí están todos. Interiores, exteriores, de emergencia, para alumbrado exterior, para alumbrado deportivo. Aquí viene toda la sopa, PDFs, archivo IES, todo viene. Para mi caso, yo voy a utilizar luminarios comerciales industriales, perdón, de comercio para interiores. Y aquí vienen un montón de luminarios, ya los vieron. Yo voy a seleccionar, voy a agarrar, strip lights, vamos a ver, no, truffer. Entonces entro, agarro cualquier modelo, el que quiera, aquí están todos. Aquí están las características, qué tipo de lámpara, qué tipo de iluminación, aquí viene la curva, viene la fotometría, viene toda la información para el proyectista. Yo en mi caso voy a tomar, no me acuerdo qué luminario seleccioné, voy a agarrar esta barrita. Vamos a seleccionarla, Quick View, y aquí te dice, pues es de tales dimensiones, marca tal, con tales índices de colores de temperatura de la lámpara, con tal acabado. Aquí está toda la información. Entonces me voy aquí a View Product y aquí puedo descargar un PDF. Voy a seleccionar este luminario de todos los que hay. Voy a darle aquí en Download. Aquí vámonos a Download y vean lo que sucede aquí. Me baja aquí en Download un PDF con las características eléctricas, fotométricas de este luminario y que Litonia te especifica porque ellos construyeron, ellos probaron fotométricamente este luminario y aquí está toda la sopa para el proyectista. Todo aquí está. ¿Se fijan? Toda la información, la fotometría, aquí está todo. Incluso aquí puedes armar el catálogo del luminario que tú quieres. Total, que devolviéndome aquí, oye, pues yo le voy a decir, ¿sabes qué? Hay que buscar la fotometría. Voy a bajar cualquier fotometría. Aquí está el archivo YES, miren. Voy a bajar este luminario y le voy a dar aquí donde dice YES. Esta es la fotometría en lenguaje máquina. Ojo con esto, aquí en descargas, aquí está la curva fotométrica, toda la información del luminario. Y lo único que yo hago es, ojo con esto, arrastro esta curva y es aquí y automáticamente el Dialux carga la fotometría de mi luminario en cuestión. Aquí le doy finalizar y aquí me puso la lamparita, ¿ya la ven? A nivel techo. Entonces yo la voy a quitar porque resulta que el Dialux, aquí donde dice, vamos a ver, ojo con esto, aquí donde dice luminarias, ya seleccioné el luminario, le voy a decir, ¿sabes qué? Automáticamente emplaza las luminarias o ubícalas. Y le voy a dar aquí un clic. Y por ejemplo, ahí me dio ese arreglo, ¿no? Ahí me está dando ese arreglo de luminarias y ya nomás le doy aquí calcular el proyecto. Agarré otra luminaria de otras características, no sé ni cuál bajé. Lo quiero hacer antes de que den las 8 para que ustedes lo vean y vean lo fácil que es utilizar este software
Y vean cómo aquí Dialux calcula, ahí va haciendo los cálculos por el método de Lumen, y ahí están los 500 luxes promedio que le dije al programa que buscara, ¿verdad? Así se vería, obviamente no sé ni qué luminares seleccioné, pues fue prueba y pues ahí te da el arreglo matricial, ¿no? Para estas oficinas. Y aquí ya tú, pues bueno, tienes pistas aéreas, tienes la renderización, tienes un código de colores, ¿verdad? Y aquí ya tú puedes jugar con el Dialux a tu favor. Puedes ver aquí, pues aquí vienen varias opciones que yo les recomiendo que ustedes vayan moviendo, ¿no? Vayan conociendo, porque obviamente el Dialux es una herramienta muy poderosa para el cálculo de alumbrado. Ahora, a esto agrégale que puedes insertarle objetos, personas, o sea, nada más date una idea, mira esto, observa esto. Voy a ponerle aquí Dialux. Voy a ponerle imágenes. Todo esto que ven aquí es lo que alguien ya hizo de una forma, o sea, todo esto que ven aquí modelado es lo que hace Dialux, porque ahora hay que insertarle objetos, hay que insertarle texturas a las paredes, etc, etc. Entonces, esta es la herramienta del Dialux, y aquí te da, ojo, la memoria de cálculo. Mira, con un botonazo generas una memoria de cálculo. Ahí va, ahí está el PDF. Ahí está la primera sección, o puedo generar todas las secciones, genérala, y te va a generar 16 hojas de memoria de cálculo. Ahí viene cómo se calcula el factor de pérdida de luz, el coeficiente de utilidad. Viene toda la sopa fotométricamente hablando, ¿no? Y esta es la que tú, pues, si estás bien seguro que tu diseño va a quedar así, ¿eh? Pues ya esta es la memoria de cálculo que tendrías que imprimir y firmar con tu cédula profesional para sustentar el estudio luminotécnico que tú como ingeniero estás proponiendo, ¿no? Aquí está todo, coordenadas de emplazamiento luminarios, curvas isolux, un glosario, aquí viene todo. Incluso el Dialux te da aquí para poner tus credenciales de tu empresa, etc, etc. Aquí está, ¿no? Todo claro. Perfecto. Bueno, pues, disculpen, está muy acelerada la clase, pero contamos con 40 minutos para poder explicar este complejo método. Voy a compartirles la información, los PDFs necesarios para que ustedes puedan leer acerca de este método con más calma. Y pues en este momento yo estaría asignando ya los proyectos que tienen que desarrollar cada uno de ustedes. Ya moverle a Lux queda completamente de su lado. Iniciamos con la sección de dudas y o preguntas. Gracias por su atención. Detengo grabación.